El peso del mundo, o al menos el de un vuelo de 13 horas desde Roma, se sentía en cada fibra de mi ser. Mi nombre es Luca, y soy médico. Mis pies tocaban por primera vez suelo ecuatoriano, un país del que solo conocía postales de las Galápagos y la fama mundial de su chocolate y su café de Loja. Aterrizaba en Quito para un Congreso Internacional de Medicina, un evento que prometía ser la cumbre de mi año profesional. Ecuador, me habían dicho, tenía un sistema de salud que se estaba convirtiendo en un referente para Latinoamérica, un oasis de avances en un continente que, en mi mente, estaba plagado de clichés. Y si soy sincero, esos clichés me carcomían. Mientras me estiraba, sintiendo como mis vértebras crujían en protesta, un recuerdo amargo se abrió paso en mi memoria. Un viaje de trabajo, años atrás, a otro país de Sudamérica. No diré cuál, no viene al caso, pero la experiencia fue un trauma. El tráfico era una bestia sin cabeza, una guerra de bocinazos y agresividad donde la ley del más fuerte era el único evangelio. Vi una ambulancia, con su sirena desgarrándose la garganta, atrapada en un nudo de metal y egoísmo, incapaz de avanzar un solo metro. Nadie se movió. Nadie. Esa imagen, la de la indiferencia frente a una vida en juego, se había convertido en mi definición de la conducción en esta parte del mundo. Así que, mientras caminaba por el moderno y bullicioso Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Tababela, arrastrando dos maletas que parecían llenas de plomo, mi corazón era un campo de batalla entre la emoción profesional y el cinismo personal. Prepárate para el caos, Luca, me dije. Sonrisas y sol, pero un infierno en el asfalto. Tras pasar por inmigración y recoger mi equipaje, me encontré perdido en el hall de llegadas, un mar de gente que se abrazaba, carteles con nombres y un murmullo vibrante que era inconfundiblemente quiteño. Intentaba descifrar las señales con mi español rudimentario, sintiéndome torpe y visiblemente extranjero. Fue entonces cuando un joven, no tendría más de 20 años, con una camiseta de una banda de rock y una sonrisa que podría desarmar a un ejército, se me acercó. ¿Qué fue? Pana. ¿Está perdido? Me dijo. Y aunque no entendí la referencia, capté el tono de una. Era la buena onda de la que había oído hablar. Sí. Taxi. Balbuceé, señalando mi teléfono con la dirección del hotel. Ah, facilito. Venga para acá, yo le ayudo. Sin esperar respuesta, tomó una de mis maletas, la más pesada, con una facilidad que me hizo sentir aún más viejo y cansado. Mientras caminábamos, me bombardeó a preguntas. ¿De dónde venía? ¿Era la primera vez en Ecuador? ¿Me gustaba el fútbol? Cuando le dije que era de Italia, sus ojos se iluminaron. ¡Qué alhaja! Italia. Oiga, ¿sí cacha que mi abuelo era de allá? Por eso soy tan bueno para la pasta, exclamó con una carcajada. En menos de 5 minutos, ya me había dado recomendaciones de dónde comer un buen bolón de verde, me advirtió sobre el picante del ají de chochos y me dejó justo en la fila oficial de taxis, dándome una palmada en la espalda. Que le vaya súper bien en Ecuador, mijo, y me avisa si necesita algo, loco. Me dejó sin palabras. No era la cortesía formal y distante de otros lugares. Era una calidez genuina. Un poco caótica. Pero profundamente humana. Quizás. Solo quizás. Mis prejuicios estaban equivocados. El taxista, un caballero de unos 60 años con un bigote impecable y la radio sintonizada en un programa de debates de la Liga Pro, me saludó con un buenas tardes, doctor, y acomodó mis maletas con cuidado. Al salir del aeropuerto y tomar la ruta Viva, la majestuosa cordillera de los Andes se desplegó ante mí, el volcán Pichincha y el Cotopaxi se recortaban con sus picos nevados contra un cielo azul imposible. Quito era una ciudad de contrastes vibrantes, edificios de cristal que arañaban el cielo junto a barrios de casas bajas y coloridas, y un verde desafiante que se aferraba a cada rincón de la quebrada. Bonita la vista. No es cierto, comentó el conductor, mirándome por el retrovisor.
Los volcanes son lo que más extrañamos los chuyas cuando viajamos. Asentí. Admirado. Es increíble. Muy diferente a Roma. Con sus calles de piedra. El viaje transcurría con una sorprendente fluidez. Los autos se movían con orden, las señales se respetaban. Mi cinismo empezaba a sentirse incómodo, como un invitado no deseado. Estaba a punto de relajarme por completo, de entregarme a la belleza de la ciudad, cuando, de repente, el mundo se detuvo. Fue como si alguien hubiera apretado un botón de pausa gigante. Pasamos de 60 kilómetros por hora a 0 en un instante. Adelante. Hasta donde alcanzaba la vista. Un mar de techos metálicos brillaba bajo el sol. Un trancazo. Un trancazo monumental en plena avenida Simón Bolívar. Chuta. ¡Qué coraje!, exclamó el taxista, golpeando suavemente el volante. Justo ahora. Lo siento. Jefe. Parece que vamos a estar un buen rato aquí metidos en este tráfico tenaz. El aire se llenó de un coro de bocinazos impacientes. El caos que tanto temía finalmente había llegado. Mi corazón se hundió. Ahí estaba. La Sudamérica de mis pesadillas. Vi a un conductor de un bus, esos vehículos enormes y coloridos, gesticulando furiosamente a un auto particular. Un taxi amarillo que parecía multiplicarse por segundos, se metía por un espacio imposible. Lo sabía, murmuré para mis adentros, sintiendo una amarga satisfacción. Era demasiado bueno para ser verdad. Mi mente voló de nuevo a aquel país, a aquella ambulancia silenciada por un muro de indiferencia. Me imaginé lo que pasaría si ocurriera una emergencia aquí. Sería una trampa mortal. La ansiedad comenzó a trepar por mi garganta. El conductor, ajeno a mi tormenta interna, seguía quejándose contra el municipio, el precio de la súper y el árbitro del último partido de la selección. Y entonces. Lo oí. Al principio era un sonido débil, casi imperceptible entre el ruido del trancazo. Un lamento agudo. Lejano. Io, io, io. El taxista dejó de hablar. Su cabeza se giró levemente. Su oído atento. El sonido se hizo más fuerte. Más nítido. Más urgente. Era inconfundible. Una sirena. Una ambulancia. Un sudor frío recorrió mi espalda. Oh, no, pensé. Aquí vamos. Me preparé para el espectáculo de la crueldad cotidiana, para ver cómo esa súplica de ayuda sería ignorada, como una vida pendería de un hilo por culpa de la apatía. Miré a mi alrededor, esperando ver a los conductores subir el volumen de sus radios, fingir que no oían nada, como en mi recuerdo. Pero entonces. Ocurrió el milagro. Fue algo tan rápido, tan coordinado, que al principio mi cerebro no pudo procesarlo. El conductor del bus que segundos antes maldecía, giró su volante con una precisión milimétrica, moviendo su gigantesco vehículo hacia el borde derecho de la pista. El auto que se había colado, retrocedió y se pegó a la cuneta. El auto de lujo, la camioneta de reparto, el carrito destartalado. Todos, absolutamente todos, comenzaron a moverse al mismo tiempo, como si una orden silenciosa y divina hubiera sido transmitida por el aire. Nosotros también. Dijo mi taxista con una calma asombrosa. Y maniobró el auto hacia la izquierda, encajándolo perfectamente detrás de otro vehículo. En menos de 10 segundos, la autopista, que había sido un caos infranqueable, se transformó. En el medio, se abrió un corredor. Un pasillo vacío y perfecto que se extendía hasta donde la vista se perdía.
Era como si Moisés hubiera descendido del cielo y, en lugar del mar rojo, hubiera partido en dos un mar de asfalto y metal. El efecto Moisés. Vi la ambulancia a lo lejos, una mancha blanca y roja que se acercaba a una velocidad increíble. No redujo la marcha. Pasó zumbando a nuestro lado, su sirena un grito de esperanza que ahora tenía un camino libre. Sentí la vibración del vehículo al pasar. Dentro, sabía, había médicos y paramédicos luchando contra el tiempo. Y afuera, un ejército anónimo de conductores les estaba dando su arma más valiosa, esos segundos que significan la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando la ambulancia pasó, escuché una voz metálica salir de su altavoz. No era una orden. Ni una advertencia. Era una frase corta y clara: muchas gracias por su colaboración. Se pasaron. Estaba atónito. Con la boca abierta. Incapaz de articular palabra. ¿Daban las gracias? En medio de una emergencia. ¿Se tomaban un segundo para agradecer? El taxista me vio por el espejo retrovisor. Vio mi cara de incredulidad total. Una pequeña sonrisa se dibujó bajo su bigote. Tranquilo. Mijo. Me dijo. Su voz teñida de un orgullo sereno y profundo. Aquí en Ecuador se respeta la vida. Esa frase me golpeó con la fuerza de una revelación. Aquí en Ecuador se respeta la vida. No era una ley, no era una regla. Era un principio, un pacto no escrito grabado a fuego en el alma de cada persona detrás de un volante. Podían quejarse del gobierno, pelear por el fútbol, discutir por todo y por nada. Pero cuando esa sirena sonaba, todas las diferencias se borraban. Solo quedaba un objetivo común, una misión sagrada: abrir el camino. En cuanto la ambulancia desapareció de vista, el milagro se disolvió con la misma rapidez con la que se había formado. Los autos, de manera ordenada, volvieron a sus carriles. El tráfico comenzó a moverse lentamente. El caos organizado había vuelto, pero ya no lo veía de la misma manera. Ahora entendía que bajo esa superficie ruidosa y a veces conflictiva, latía un corazón colectivo, un profundo y arraigado sentido de humanidad. Llegué al centro de convenciones apenas a tiempo, con el pulso todavía acelerado. Entré corriendo, saqué mis apuntes de la maleta de mano, sintiéndome desorientado. Pero mi mente no estaba en las ponencias sobre cardiología intervencionista. Estaba en la Simón Bolívar, reviviendo una y otra vez esa coreografía de solidaridad. Varios colegas se me acercaron al verme tan agitado. Llegó justo. Luca. ¿Se atrasó el vuelo? Me preguntó un médico alemán. No, no fue el vuelo, respondí, y entonces, las palabras brotaron de mí como un torrente. Les conté todo. El aeropuerto, el muchacho de la camiseta, el trancazo infernal, mis prejuicios, y luego. El milagro. Lo narré con una pasión que no sabía que tenía, gesticulando con las manos, mis ojos encendidos. Un colega ecuatoriano que escuchaba la historia sonrió con complicidad. Ah. El efecto Moisés. Clásico. Dijo. Aquí somos buenos para reclamar por todo. Pero con las ambulancias y los bomberos no se juega. Es sagrado. ¿Sí cacha? Otro médico. Uno de Japón. Asintió vigorosamente. A mí me pasó lo mismo la última vez que vine. Es impresionante. Una demostración de civilidad que muchos países del primer mundo ya quisieran tener. La conversación se extendió. Cada uno compartía sus propias impresiones. Pero el sentimiento era unánime, lo que había presenciado no era un hecho aislado.
Era el reflejo del carácter de un país. Un país que, a pesar de sus problemas y contradicciones, entendía lo fundamental. El congreso duró varios días. Aprendí. Debatí. Compartí conocimientos. Pero por encima de todo el saber científico, la lección más profunda que estaba recibiendo no estaba en las salas de conferencia, sino en el espíritu de la ciudad que me rodeaba. En la última jornada, me tocó dar el discurso de clausura en representación de la delegación italiana. Tenía un discurso preparado, lleno de tecnicismos y agradecimientos formales. La noche anterior, lo leí y me pareció simple, vacío, insignificante en comparación con lo que había vivido. Así que lo arrugué, lo tiré a la papelera de la habitación del hotel y tomé una hoja en blanco. Escribí desde el corazón, sin filtros. Al día siguiente, subí al podio. El auditorio estaba lleno. Aclaré mi garganta y comencé. Colegas. Amigos. Vine a Ecuador a hablar sobre el futuro de la medicina. Sobre nuevas técnicas y tecnologías. Pero hoy quiero hablarles de algo mucho más básico y, a la vez, más poderoso, el tiempo. Hice una pausa. El silencio era total. En nuestra profesión, luchamos una batalla constante contra el reloj. Cada segundo cuenta. Un segundo puede ser la diferencia entre un corazón que vuelve a latir y uno que se detiene para siempre. Y hace unos días, en una autopista de esta misma ciudad, vi a toda una sociedad luchar por esos segundos. Narré de nuevo la historia de la ambulancia. No con la excitación de la primera vez, sino con una reverencia solemne. Hablé del caos que se transformó en orden. Del individualismo que se disolvió en comunidad. Y luego, me atreví a contrastarlo. He viajado mucho. Y he estado en lugares donde esa misma sirena es solo un ruido molesto. Donde un muro de indiferencia puede condenar a un paciente antes de que llegue al hospital. Viéndolos a ustedes, a los ecuatorianos, moverse como un solo cuerpo para salvar a un extraño. Entendí algo fundamental: la salud de una nación no se mide solo por sus hospitales o sus médicos, sino por la empatía de su gente. Miré a los médicos ecuatorianos en la audiencia. Vi sus ojos brillar. Sus espaldas erguirse. El espíritu que vi en esa carretera, ese respeto sagrado por la vida, es la base de toda medicina verdadera. Esa es la lección más importante que me llevo de su país. No la olvidaré jamás. Y me comprometo a llevar este efecto Moisés, no solo a las calles de mi Italia, sino al corazón de mi práctica médica. Gracias, Ecuador. Por todo. Me alejé del micrófono e hice una profunda reverencia. El aplauso fue atronador. No fue un aplauso cortés. Fue una explosión de emoción, un rugido de orgullo que llenó cada rincón del auditorio. Se pusieron de pie. Sentí un nudo en la garganta. En ese momento, no era un médico italiano hablando a una audiencia internacional. Era un hombre conmovido, rindiendo homenaje a la grandeza silenciosa de un pueblo. La última noche. En mi hotel. Empaqué mis cosas. Junto a la ropa y los recuerdos. Coloqué con cuidado el cuaderno donde había escrito mi discurso y todas mis reflexiones. Sería mi tesoro. Un recordatorio tangible de que la humanidad, a veces, se manifiesta de las formas más inesperadas. A la mañana siguiente, un taxi me llevó de vuelta al aeropuerto, recorriendo el mismo camino en sentido contrario.
El cielo estaba nublado. Nostálgico. Mientras avanzábamos, un sonido familiar comenzó a crecer a nuestras espaldas. Io, io, io. El taxista. Un hombre joven y diferente al de la ida. Ni siquiera lo pensó. Su pie se movió del acelerador al freno. Sus manos giraron el volante con una fluidez practicada. Con permiso, murmuró, como si le pidiera permiso al aire. A nuestro alrededor, la misma danza sincronizada. Los autos se abrieron. El pasillo se formó. La ambulancia pasó a toda velocidad. Y desde el altavoz, la misma voz agradecida: muchas gracias. Buena ruta. Luego, todo volvió a la normalidad. El joven conductor me miró por el retrovisor y, al ver mi sonrisa, simplemente se encogió de hombros. Hay que hacerlo. Pues, dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Y lo era. Para ellos. Lo era. Mientras el avión despegaba y Quito se convertía en un tablero de luces a mis pies, pegué mi frente a la ventanilla. Ya no veía una ciudad caótica ni un continente de clichés. Veía una tierra de volcanes imponentes y corazones aún más grandes. Una tierra que me había enseñado que el verdadero progreso no está en los rascacielos, sino en la capacidad de detenerlo todo, sin dudarlo, para dejar pasar la vida. Ecuador. Susurré contra el cristal frío, mientras nos elevábamos hacia las nubes. Gracias. Jamás olvidaré lo que aprendí de ustedes.